Buenas tardes, mi nombre es Ali Sánchez Coto. Esta exposición es de la asignatura de Violencia Social de la Universidad Estatal a Distancia. El tema principal de este trabajo es dar a conocer la violencia que se vive en Costa Rica. Partiremos de qué es la violencia como problema a la salud pública, de qué manera nos afecta, en qué aspecto de enfermedad, de mental, físico, o sea, cómo nos afecta realmente. En la actualidad nos afecta el gobierno, o sea, nos violenta el gobierno o algunas instalaciones de este. En estos momentos, a causa de la pandemia, tenemos un gran problema económico en áreas como explotación, desempleo y aumentos de costos. Estas áreas nos limitan recursos y la manera de sobrevivir por el costo. Esto nos lleva a un aumento de pobreza. Para el año 2020 teníamos un 20% de pobreza y para el año actual tenemos un 2% de más, o sea, aumentamos en un 2% y sigue aún en ascenso. Esto que genera pobreza produce una alteración al orden social, lo que genera robos en jóvenes, produce una manera fácil, o sea, una forma fácil de buscar cómo traer ingresos, prostitución, que se meten al narcotráfico, que por causas de necesidad, que tal vez encuentran a alguien y llegan y le dicen así tipo, vea, es que si usted me consigue esto, yo le doy X. Y dice, no, o sea, la persona a la que se lo están diciendo piensa, sí, yo en mi casa tengo la necesidad. Y pum, va y lo hace, o sea, se implanta como por necesidad, digamos, se toma un recurso como si que fuera necesidad y violentan a alguna casa, a una persona que se generan robos, abandonan la educación en aspectos de salud mental, o sea, el hecho de que hay gente que al año, digamos, uno de los justificantes por los cuales se dan los suicidios así, es por el estrés, porque sienten una gran pesadez de estrés, la ansiedad que produce, el saber que no tienen trabajo, el saber lo caro que está una bolsa de arroz, el que la economía no les da para eso, los homicidios, o sea que tal vez, digamos que tal vez iban a asaltar a alguien y la persona se complicó porque ella también es una persona que necesita y en defensa propia se dio un mal golpe, una mala situación, ya se dio el hecho de que lo mató. O sea, este déficit económico, donde vamos así en bajada por la economía, produce violencia en gran magnitud. O sea, esto produce violencia en diferentes áreas, o sea, se lleva la paz de la persona, o sea, el saber que hay horas, el saber que hay lugares en los cuales uno no puede transitar porque está el peligro latente y que a pesar de que no es un justificante, o sea, la violencia, el mal, no es un justificante para nada, y es una vía más cómoda para la gente que tiene todas estas necesidades, dependencias. Okay. Cambiando de tema, tenemos lo que es el orden social. El cómo se imparte y cómo funciona el orden social. O sea, este control se da en base a mecanismos, se da en mecanismos en el trabajo, se da en mecanismos de educación, de divisiones culturales, o sea, considerablemente el mundo se divide en lo que es la política, en lo que es la economía, y al otro lado está, digamos, por un lado aumentamos en inteligencia, aumentamos en avances, nos vamos modernizando, pero por otro lado empezamos a declinar en lo que son valores, o sea, la gente ya no imparte valores, la gente deja la educación por el costo, nos desvalorizan, nos silencian nuestros derechos, o sea, el orden que ahorita actualmente se imparte en momentos pasados sirvió, estuvo muy bien, generó mucho avance. En la actualidad es uno de los mayores detonantes de la violencia actual, de los daños que hay a cualquier tipo de persona, en cualquier rama, en la educación hay esas distinciones, en el trabajo hay esas distinciones. Haciendo la fila de un centro público
hay estas distinciones que en algún momento, cuando se impartieron en el orden social, estuvo bien, se vio normal, pero actualmente tiene que cambiar. O sea, actualmente es uno de los mayores detonantes. O sea, para concluir, en el país hay muchísimos tipos de violencia. O sea, se toma como violencia regularmente algo exclusivamente físico, de que te agredan, algo de que te traten mal psicológicamente, que vos decís, no, es un daño de ahorita, pero o sea, deja un embotamiento en el cerebro. Igualmente que las marcas de los golpes, o sea, te golpean y te dejan un morete, igualmente funciona como en el cerebro. En el país actualmente hay muchísimos tipos de violencia. Está la violencia doméstica, de que usted por ser hombre al campo y usted por ser mujer tiene que aprender a limpiar, de que, de que en el trabajo, o sea, tal vez tiene la misma capacidad de las cosas, pero si usted tiene un título y usted no tiene un título, usted va a hacer más y la persona llega a un punto en el que quiere marcar esa distinción de que realmente sí es más. Entonces, hay muchísimos tipos de violencia que nos gobiernan. En tal caso, tenemos un gran déficit, deberíamos de buscar una solución para ello. De esto trata mi exposición. Entonces, buen día, gracias.